Jesús, solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Muy buen día, queridos amigos, bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy es miércoles 16 de diciembre, son las 5:32 de la mañana aquí en Perú, transmitiendo en vivo y en directo. Así que le felicito por separar este tiempo especial para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, a través de la lección de escuela sabática. ¿Estás listo? Entonces vamos a orar para iniciar el estudio de hoy miércoles 16 de diciembre, que lleva por título Tiempo para encontrar el equilibrio. Toda esta semana estudiando acerca del sábado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos porque nos permites estar juntos aquí un día más. Ilumina, Señor, nuestra mente, y gracias porque aquí mis hermanos, mi familia espiritual ha separado este tiempo para escuchar tu voz, para seguir aprendiendo, Señor, más de ti. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, quiero pedirles que por favor puedan pasar la voz a sus familiares, a los hermanos de la iglesia, a los amigos en general, que ya comenzó Lecciones que Transforman y vamos a estudiar la Biblia. Tiempo para encontrar el equilibrio. ¿Sí? Por favor, comparta esta transmisión y gracias a todos los que ya están dejándome sus comentarios. Sé que me miran aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y también en Europa. Gracias por preferir Lecciones que Transforman. Así que aliste su Biblia, aliste su lapicero, su resaltador, porque vamos a iniciar el estudio de hoy, miércoles 16 de diciembre, con el tema Tiempo para encontrar el equilibrio. Debemos empezar definiendo la palabra equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Equilibrio es una circunstancia de armonía que resulta de la interacción de varios elementos, los cuales ofrecen un resultado moderado o estable. En simples palabras, equilibrio es no irse ni a la derecha ni a la izquierda. Equilibrio es no irse ni a un extremo ni al otro. Y teniendo claro lo que significa equilibrio, ahora podemos comenzar a estudiar lo que Jesús deseaba enseñar acerca de la guarda del sábado en los tiempos cuando estuvo en esta tierra, cuyos principios llegan hasta nuestros días. Actualmente, apreciados amigos, hermanos, muchos cristianos cuestionan las enseñanzas de sus respectivas confesiones religiosas sobre el día de reposo, enseñando aquí que en el Nuevo Testamento se ha cambiado este día. Entre las preguntas más comunes están las siguientes: ¿qué día de reposo era observado por Cristo y los apóstoles? ¿Fue anulado los 10 mandamientos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? El hecho de que Cristo resucitó en el primer día de la semana, como lo enseñan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿habría realmente transferido o cambiado la santidad del sábado al domingo? ¿Qué tiene que decirnos el Nuevo Testamento con respecto a este asunto en discusión? Bueno, estas preguntas han sido respondidas de diferentes maneras a lo largo de la historia del cristianismo, amigos, dependiendo de los métodos de interpretación bíblica adoptados. Los partidarios a los métodos alegórico, histórico-crítico,
dispensacionalista y posmoderno siempre encuentran maneras creativas para imponer sus propias teorías al texto bíblico. Pero si queremos entender lo que el Nuevo Testamento tiene que decir sobre el asunto, debemos dejar que la Biblia sea su propio intérprete. En otras palabras, debemos permitir que el Nuevo Testamento responda a estas preguntas sin imponerle desarrollos históricos post-apostólicos. Comencemos hablando sobre la relación de Cristo con la ley. La relación de Cristo con la ley es explicada por dos conceptos básicos. Ponga mucha atención, por favor. El primer concepto básico tiene que ver con la autoridad de Cristo como dador de la ley. Él es quien dio la ley. Cristo en una ocasión afirmó lo siguiente que quedó registrado en Juan capítulo 8, versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58. Vamos, por favor, abra su Biblia. Juan capítulo 8, versículo 58. Es importante entender primero esto, lo que les voy a explicar, para entrar en el tema del equilibrio en relación al sábado. No podemos ir ni a un extremo a otro. Vamos, por favor, Juan capítulo 8, versículo 58, y dice: Jesús les dijo: os aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Estas palabras son tremendas, amigos, en el contexto en el que Jesús estaba expresándolas. Recuerde que estaba rodeado de fariseos quienes lo criticaban y no creían en Jesús como Dios. Y cuando Él expresa estas palabras, porque ellos estaban diciendo: nuestro padre Abraham dijo tal cosa, nuestro padre Abraham es el mayor de todos aquí, y a él tenemos que obedecer. Jesús les dice: yo soy antes que Abraham. Yo soy antes que Abraham. En otras palabras, yo soy el creador de Abraham. Él no está sobre mí, yo estoy sobre Abraham. Y entonces dice: tomaron piedras para apedrearlo. Fue escandaloso para los judíos escuchar esto. En el texto que acabo de leer, Juan capítulo 8, versículo 58, Cristo se identificó como el gran yo soy, el gran yo soy el que soy, que apareció a Moisés en la zarza ardiente en el monte Horeb, allí en el desierto de Madián, registrado en Éxodo capítulo 3. De acuerdo a la declaración que hizo Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 30 al 38, antes de morir apedreado, ese mismo ángel del Señor que hablaba desde la zarza ardiente a Moisés, que se autodenominó yo soy el que soy, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, era el propio Cristo que declaró los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, si esto es verdad, en calidad de legislador, Cristo posee, amigos, plena autoridad para definir cómo debe ser observada la ley. Por eso, sin miedo y con toda firmeza y veracidad, Jesús dijo a los fariseos legalistas en Marcos capítulo 2, versículo 28, yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día sábado. Yo tengo autoridad sobre todas las cosas, incluido sobre el sábado. Con esto Jesús no estaba dando cabida para que la gente haga lo que quiera, amigos. Jesús dijo: yo soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día sábado, porque Él es el creador del sábado y sabe lo que es correcto y lo que no es correcto hacer en sábado. Nosotros no somos Jesús para hacer nuestra voluntad en día sábado, porque en primer lugar no somos creadores del sábado. Y en segundo lugar, porque nuestra mente es engañosa más que todas las cosas, dice Jeremías. Así que dependemos de Cristo si queremos guardar correctamente el sábado. Por estas razones, no hacemos nuestra voluntad en sábado, sino la de Cristo, el creador del sábado.
Entonces, el primer concepto básico sobre la relación de Cristo con la ley es que Cristo tiene autoridad sobre la ley, incluido el mandamiento del sábado, porque Él es el creador y dador de la ley. El segundo concepto básico sobre la relación de Cristo con la ley y también con el sábado es la manera en que la ley debería ser observada bajo el nuevo pacto. Vamos a leer, por favor, Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33, donde aparece una maravillosa promesa de parte de Dios para su pueblo. Leamos, por favor, Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Estamos poniendo la base, la plataforma del tema de hoy, que lleva por título Tiempo para encontrar el equilibrio. Básicamente estamos hablando sobre cuando guardamos el día sábado, no debemos ser extremistas, legalistas, como lo fueron los fariseos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Pero antes de entrar al tema específico, yo estoy poniendo un contexto que nos va a ayudar a comprender por qué Jesús hizo lo que hizo en sábado, que fue criticado por los fariseos. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, ¿sí? Dice, vienen días, habla el Señor, en que haré un nuevo pacto, ojo, un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos, un esposo fiel. Este es el pacto, o sea, el nuevo pacto, que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿En qué consiste el nuevo pacto que Jesús iba a hacer? Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amigos, el nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo en el futuro, hablando desde los tiempos de Jeremías, era que iba a poner su ley en la mente. No iba a ser un asunto externo solamente, sino un asunto interno, la obediencia de los mandamientos. Ese nuevo pacto del cual habla el profeta Jeremías fue ratificado por la sangre de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Jesús declaró en ocasión del establecimiento de la Santa Cena, horas antes de su crucifixión, diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Constituyéndose así, amigos, Cristo en el propio fundamento de la iglesia. La misma ley moral del Decálogo, que era la base del antiguo pacto, ahora sería perpetuada bajo el nuevo pacto, pero con una diferencia fundamental. ¿Y en qué consiste esa diferencia fundamental? Bueno, consiste en que el antiguo pacto, establecido originalmente en la gracia divina, según Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8, terminó siendo desvirtuado por los israelitas en un conjunto de reglas exteriores, como lo muestra, por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20, donde los líderes religiosos del pueblo, llamados fariseos, estaban más preocupados en las tradiciones de hombres, tales como lavarse las manos, para que las personas sean consideradas puras, sin importar cuán sucia sea sus pensamientos. Lo que les importaba más era lo externo. Pero bajo el nuevo pacto, esa misma ley sería inscrita en la mente y el corazón de los creyentes para que primero esté limpio adentro, luego afuera. Es decir, la verdadera obediencia viene del cielo a través de la obra del Espíritu Santo que trabaja desde adentro del ser humano y luego lo exterioriza a través de los buenos frutos. Eso es lo que nos decía Jeremías capítulo 31, versículo 33, y lo repite Hebreos capítulo 8, versículo 10 y capítulo 10, versículo 16. Ojo con esto, por favor.
¿En qué consiste el nuevo pacto? Bueno, en el Sermón del Monte, Cristo cumple el nuevo pacto, de Jeremías 31:33. Después de afirmar en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él no vino a anular la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento, Cristo profundiza el significado de los mandamientos del Decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Por ejemplo, la transgresión del mandamiento "no matarás", que está en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no solo significa tomar un arma y lastimar a alguien hasta matarlo. Jesús enseñó que el asesinato ya empieza con la ira mental contra el prójimo. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, dice que todo el que se enoje con su hermano, cualquiera que insulte a su hermano o cualquiera que lo maldiga, ya transgredió el mandamiento "no matarás". Tremendo, ¿no? De igual manera sucede con la violación del mandamiento "no cometerás adulterio", que está en Éxodo capítulo 20, versículo 14. La persona no necesita acostarse con una dama o un caballero que no sea su esposo o su esposa para que cometa adulterio. Jesús dice que el adulterio empieza con el propio sensualismo mental que estimula el acto sexual. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 32, dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, es decir, en la mente. Amigos, por lo tanto, es evidente que Cristo no vino para anular el Decálogo o los 10 mandamientos, sino para profundizar su significado con las enseñanzas que acabamos de revisar. Así que la teoría de que la muerte de Cristo en la cruz ha anulado los 10 mandamientos destituye de significado y termina por romper la relación tipológica entre el santuario del antiguo pacto, es decir, el terrestre, y el santuario del nuevo pacto, es decir, el celestial. Si la aspersión de la sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto en el santuario terrestre no abolía la ley con los 10 mandamientos que estaba contenida dentro de dicha arca, entonces ¿por qué la sangre de Cristo debería abolir la ley contenida en el arca del pacto del santuario celestial? No hay lógica, mis queridos amigos. Los 10 mandamientos no pueden ser anulados, porque el apóstol Pablo dice que si no fuera por la ley, él no habría dado cuenta o no se habría dado cuenta de lo que es pecado, según Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol Juan dice que el pecado es transgresión de la ley, en primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Entonces, si el pecado es transgresión de la ley y la ley fue anulada en la cruz con la muerte de Cristo, entonces el pecado ya no existe y ya no necesitamos la salvación. Y si eso es así, entonces la propia misión de Cristo, que consiste en salvar a su pueblo de sus pecados, termina perdiendo su sentido, su valor. ¿Se da cuenta entonces, mi querido hermano, amigo, que no es correcto pensar que Cristo vino a anular la ley con su muerte? Porque nada tiene sentido. Por eso el propio Cristo afirmó que no vino a anular la ley. Y el apóstol Pablo añade a lo que dijo Jesús en Romanos capítulo 3, versículo 31, que por la muerte de Cristo, ¿anulamos la ley con la fe? Él dice, de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley con la muerte de Cristo. Por lo tanto, en las enseñanzas de Cristo encontramos la verdadera dimensión de los 10 mandamientos, libre de las tradiciones y las enseñanzas que no son más que reglas humanas, aquellas de los fariseos. Esta dimensión espiritual de Cristo también abarca el 4º mandamiento del Decálogo, que ordena la observancia del sábado del 7º día, que está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Queridos amigos, como judío, Jesús tenía la costumbre de ir
los sábados a la sinagoga, según Lucas capítulo 4, versículo 16. De la misma forma lo hacían sus discípulos. Pero el conocido incidente en el cual los discípulos de Jesús recogieron espigas en sábado llevó a los fariseos a acusarlos de violación del sábado. El relato bíblico aclara que mientras pasaban por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Amigos, la acusación de los fariseos no involucraba la cuestión de que Cristo y los discípulos pasaran por los sembrados en sábado. El verdadero asunto involucrado en la acusación de los fariseos era si los discípulos de Jesús tenían el derecho de recoger y comer espigas en sábado, restregándolas con las manos. Según la tradición de estos fariseos, ese acto involucraba varias actividades prohibidas en sábado. Escuche, ellos decían: al recoger las espigas, estaban siendo culpables los discípulos de cosechar. Al frotarlas con las manos, eran culpables de desgranar. Y al separar los granos de la paja, eran culpables de cernir. Y por todo ese proceso, decían los fariseos, estos discípulos estaban siendo culpables de preparar una comida en sábado, que según la norma farisaica era pecado. En su respuesta a los fariseos, Cristo mencionó 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Ojo con esto. El primer ejemplo fue el de David y sus compañeros que entraron en el santuario terrenal en ese tiempo y comieron panes de la proposición. De acuerdo con el relato de Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6, David y sus hombres estaban hambrientos y no había pan común a disposición para comer. Ellos estaban ceremonialmente puros, pues se habían abstenido de relaciones sexuales durante la guerra, que era una norma ceremonial, ¿no? Además, el pan que comieron era el que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. O sea, no era el pan que estaba en la mesa de la proposición, sino el que habían sacado ya. Las leyes ceremoniales establecían que fueran colocados panes frescos sobre la mesa cada sábado y que los panes viejos, una vez removidos, fuesen comidos exclusivamente por los sacerdotes en el lugar santo. Sin embargo, David, sin ser sacerdote, los comió junto con sus soldados. Jesús citó este incidente como ejemplo delante de los fariseos, como una violación disculpable de una regla cúltica, ¿sí? Dando a entender que primero era la vida. Si David y sus compañeros no comían esos panes, posiblemente se debilitarían y perderían la siguiente batalla y hasta morirían. Pero hay un segundo ejemplo que Jesús les da a los fariseos, y fue el de los sacerdotes en el templo que profanan el sábado sin incurrir en culpa. Los sacrificios y las ofrendas de cada sábado que se ofrecían en el santuario debían ser el doble de lo ofrecido en cada uno de los demás días de la semana, según Números capítulo 28, versículos 9 y 10. Al hacer esto, la intención era que el sábado fuese enaltecido sobre los otros días de la semana por un número mayor de holocaustos, ofrendas de manjares y libaciones. Los propios judíos reconocían que el servicio del templo tiene prioridad sobre el sábado. Además de eso, los sacerdotes en el templo hacían una obra especial para Dios que jamás podría ser encuadrada en la prohibición de no hacer negocios en mi día santo, como dice Isaías 58. Este segundo ejemplo nos muestra que los sacerdotes trabajaban más en el día sábado que en otro día en el templo, por todo el ajetreo que se realizaba en sus servicios. Pero para Dios eso no era considerado como trabajo. Eso es lo que Jesús quería enseñar a los fariseos al mencionar este caso como ejemplo. Después de citar
los dos ejemplos anteriores que acabo de mencionar, Cristo afirmó que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, como lo dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Recordemos que el sustantivo hombre aquí es usado como un término genérico para la criatura humana, refiriéndose a la creación de los primeros seres humanos como hombre y mujer. Por consiguiente, amigos, las palabras de Cristo afirman el origen edénico del Edén, o del sábado, deshaciendo la teoría popular de que el sábado sería una institución exclusivamente israelita o judía. Además de eso, esta declaración de Cristo define las prioridades entre el sábado y el ser humano. Lo que Jesús estaba diciendo, en otras palabras, es que el sábado fue creado para beneficio de la criatura humana y como dádiva creada por Dios, permanece al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio del sábado. Entonces, Cristo reivindicó su autoridad para definir la verdadera observancia del sábado. Y al declarar, refiriéndose a él mismo en Mateo capítulo 12, versículo 4, lo siguiente: aquí está uno más grande que el templo. Al declarar eso, Cristo hizo evidente que el templo y sus ceremoniales eran solamente sombras que señalaban hacia él mismo. En su afirmación, el Hijo del Hombre, Señor del sábado, él ratificó su estatus como creador y legislador del sábado. Por lo tanto, no había nadie más autorizado que él para librar al sábado de las tradiciones rabínicas posteriores al exilio. Permitiendo que los discípulos recogieran algunas espigas en sábado con el único propósito de comer sus granos, Cristo estaba rompiendo con esas tradiciones farisaicas. Otro punto tiene que ver con sanar en sábado. Los evangelios mencionan por lo menos 7 milagros que Cristo realizó en sábado. Está la curación del paralítico de Betesda, la curación de un endemoniado en Capernaum, la curación de la suegra de Pedro, la curación del hombre de la mano seca, la curación de un ciego de nacimiento, la curación de la mujer que tenía una joroba y la cura de un hidrópico. 7 curaciones. Estas curas fueron realizadas en general por iniciativa del propio Cristo y no de los enfermos o de sus familiares. En el relato de Lucas capítulo 13 sobre la mujer encorvada, Jesús usa 3 veces el verbo libertar, traducido en la versión de la Biblia Reina Valera 1960 como eres libre, desatar y librar. Esto nos enseña, amigos, que el sábado es un día de liberación por excelencia. El hecho de que las curaciones que les mencioné, esas 7 curaciones, le mencioné hace un momento, fueron realizadas en sábado, produjo fuerte oposición de los líderes judíos, de los fariseos. En todos los casos, el punto de discusión no era la validez del sábado como día de reposo, sino la forma en que debería ser observado. ¿Qué quiero decir? Mientras Cristo trataba de restaurar la dimensión espiritual del sábado como día de liberación de toda dolencia, los fariseos defendían la tradición rabínica que transformaba el día sábado como una verdadera carga. Amigos, Cristo se identificó como el Señor del sábado en Marcos capítulo 2, versículo 28. Pero al expresar eso, Él no estaba despreciando la importancia y el significado del sábado, ni de forma alguna estaba en falta contra la legislación del Antiguo Testamento. Sencillamente estaba señalando el verdadero significado del sábado en lo que tiene que ver con el hombre, e indicaba su derecho de hablar, ya que Él mismo era el Señor del sábado, el creador del sábado. En su conflicto con los fariseos,
nuestro Señor resaltó ante los judíos el hecho de que ellos malentendían completamente los mandamientos del Antiguo Testamento. Trataban de hacer la observancia del sábado más rigurosa de lo que Dios había ordenado. Jesús enseñó que no era erróneo comer en sábado, aunque el alimento tuviera que ser obtenido al desgranar el grano de la espiga en las manos. En forma similar, no era erróneo hacer el bien en sábado. Las curaciones eran una obra de misericordia. Y el Señor del sábado, amigos, es misericordioso. Apreciados hermanos, aunque tengamos que dejar a un lado nuestros propios intereses durante el sábado, como lo enseñan Éxodo capítulo 20 y versículo 9 e Isaías capítulo 58, versículo 13, ese día jamás debería ser considerado un periodo de ociosidad inútil. En sus controversias con los fariseos, Cristo dejó claro que está permitido hacer el bien en sábado y llegó a declarar en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Eso se refiere sin duda al trabajo de Dios en favor de sus criaturas, quien incluso durante el sábado sigue vivificando y manteniendo al universo. Amigos, ¿acaso Dios prohíbe al sol que realice su oficio en sábado, que suspenda sus agradables rayos para que no calienten la tierra y nutran la vegetación? ¿Acaso el sistema de los mundos se detiene durante el día sábado? ¿Acaso Dios ordena a los arroyos que dejen de regar los campos y los bosques y pide a las olas del mar que detengan su incesante flujo y reflujo? ¿Acaso el trigo y la cebada dejan de crecer y el racimo suspende su maduración púrpura en sábado? ¿Acaso los árboles y las flores dejan de crecer o abrirse en sábado? Claro que no, amigos. Por eso Jesús dijo, yo trabajo en sábado porque mi Padre también lo hace. Pero esto se refería al trabajo en favor de sus criaturas. Amigos, los milagros que Cristo realizó en sábado no tenían como objetivo aliviar solamente el sufrimiento físico de las personas. Eran señales que anunciaban la venida del reino de Dios y pronósticos de que el mundo volverá a su condición edénica cuando Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Por lo tanto, el sábado es una conmemoración del paraíso perdido que señala hacia el paraíso restaurado. Amigos, cuando el tema de hoy dice tiempo para encontrar el equilibrio, se trata de todo lo que acabo de mencionar. No podemos ir a ningún extremo, ni a la derecha, es decir, ni volvernos relajados con el sábado y hacer lo que uno quiere, lo que uno le venga en gana, tampoco ir a la izquierda, de ser tan rigurosos, de decir, como los fariseos, no puedes caminar más de 100 pasos en día sábado porque si caminas un paso más ya estás cometiendo pecado porque estás trabajando, te estás agotando. No puedes levantar una cosa con determinado peso porque si lo haces ya estás esforzándote y por lo tanto estás trabajando y estás cometiendo pecado en sábado. No hagas esto, no hagas aquello. No podemos ir a esos extremos. Tenemos que ser equilibrados como Jesús vino a enseñar aquí a esta tierra, a los fariseos, a los judíos y a todas las generaciones futuras. Equilibrio, hermanos, equilibrio. Mucho cuidado con convertir el sábado en una carga, no solo para nuestra vida, sino para la vida de los demás. Hagamos del sábado un día de delicia, un día de alegría, de gozo, pero siempre manteniendo el equilibrio. Ni yendo al liberalismo, ni yendo tampoco al legalismo, a las prohibiciones para todo. No, es verdad que hay cosas que no debemos hacer en sábado. Ya hemos hablado eso días anteriores. ¿Qué es lo que no hay que hacer en sábado y lo que hay que hacer en sábado?
Pero lo que sí, hermanos, debemos considerar por sobre todas las normas o reglas que tenga la iglesia, ¿no? Como adventistas en este caso, lo que sí hay que considerar hacer es servir a los demás en día sábado. El día sábado fue dado, hermanos, para el hombre, para beneficio del ser humano. ¿Qué significa esto? Que el día sábado nosotros tenemos que servir a los demás. Tenemos que ofrecernos para ayudar, para aliviar las cargas que tienen las personas, cargas psicológicas, cargas espirituales, cargas físicas. Estamos aquí para ayudar a los demás. Sí, si un vecino necesita nuestra ayuda porque su hijo está enfermo y quiere que alguien vaya y le compre medicina, vayamos. No podemos decir, no, yo no compro en sábado. No compro en sábado porque eso está prohibido. Amigos, el hijo de tu vecino está por morirse, necesita esa medicina, anda y compra, hazle el favor, porque él no puede ir, tiene que quedarse en casa cuidando a su hijo. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. La vida está por sobre todas las reglas que pueden surgir del principio del sábado. Sí, hermanos, amigos, mucho cuidado con eso. Si hay una mujer anciana en su casa que no tiene las fuerzas necesarias para cocinar, pues tú cocina para ella y bríndale alimento a esa mujer o a esa persona que está indefensa físicamente, para que esa persona no muera, no siga enfermándose, para que alivie su dolor, su hambre. Hay que darle. Pero no podemos ser como los fariseos extremistas y legalistas diciendo, no, el sábado yo no cocino. No, amigos, tenemos que ser misericordiosos. Por eso Dios dijo en la Biblia, yo quiero misericordia, justicia y amor. Eso es lo que quiero, más que ceremonias, que son importantes y tienen su lugar, pero más que eso, yo quiero amor, misericordia y justicia que demuestren a mis criaturas. Amigos, y el pueblo de Dios está para eso. Nosotros, amigos, estamos para eso, para ayudar en día sábado, para que la gente conozca que el día sábado es un día de liberación. Liberación en todo sentido, ¿eh? En todo sentido. Liberación psicológica, liberación mental, espiritual, física. Nosotros estamos para eso. ¿Sí? No caigamos en el error del pueblo de Israel pasado o el pueblo judío pasado. Mire, solo para afianzar lo que estoy diciendo. Mire lo que dice acá Isaías, capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Fíjese, abra su Biblia allí, a Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante, para que usted se dé cuenta que Dios más interesado está en que nosotros aliviemos el dolor de la gente. Más interesado está en que nosotros en día sábado hagamos el bien. El bien. Recuerde por favor, no me vaya a malentender. Estoy hablando aquí la importancia de ser equilibrados. Equilibrados. No estoy diciendo que nosotros debemos descuidar y pisotear el día sábado y hacer lo que nos da la gana. Ya hemos hablado ese tema. Por lo tanto, no necesito entrar en detalles aquí. Ya hablé varias cosas. ¿Qué es lo que no debemos hacer en sábado y qué debemos hacer en sábado? Solo que hay excepciones que nosotros no podemos pasar por alto, como la vida, la salud de las personas, la ayuda y el servicio a la gente. No podemos pasar por alto, amigos, queridos. Yo sé que tengo que ir al templo, por ejemplo. Yo sé que tengo que ir al templo en día sábado. 9 de la mañana tengo que estar en el templo porque empieza el culto, u 8:30, u 8 en algunos casos. Pero de pronto, mientras estoy yendo al templo,
sucede un accidente. Pero yo no puedo ir como aquel sacerdote, como aquel levita que pasó por el camino mirando un hombre tirado allí, que había sido asaltado, mirando como si no hubiera pasado nada. No, yo tengo que irme al templo. Ya es hora, si no voy a llegar tarde. Amigo, tienes una persona que tienes que ayudar en el camino. El templo tiene su lugar, pero en este momento lo importante es la vida de esa persona. Levántalo, llévalo al hospital y si tienes que quedarte todo el día allí cuidando a esa persona, el día sábado, y no ir al templo, pues quédate cuidando. ¿Qué? ¿Vas a cometer pecado por eso? No, amigo, no vayas al extremo, no seas extremista, no seas legalista. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjate lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve todos esos sacrificios y ceremonias, dice Dios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de gracia de animales gordos. Amigos, aquí Dios está hablando de los sacrificios que Él mismo había pedido a su pueblo realizar en el santuario. Pero aquí, ¿por qué les dice yo ya estoy harto de todo eso? No porque la ceremonia sea mala. No, amigos, no porque las normas ceremoniales del santuario sean malas. No por eso Dios se ha hartado o se ha hastiado, no por eso. Escuche bien por qué. Dice, no quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Ya? ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios? Versículo 13, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Las asambleas no los puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas. Todo esto son ceremonias del santuario. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. La pregunta es, ¿por qué a Dios no le agradaban estas ceremonias que Él mismo había establecido para que realice su pueblo? ¿Por qué? No porque las ceremonias estaban mal hechas, sino porque estas personas venían a hacer esas ceremonias, traían sus ofrendas, hacían el culto, pero, mira, versículo 15, cuando extienden ustedes sus manos para orar, ¿ya? Esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no los escucharé. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Amigos, en otras palabras, Dios está diciendo aquí, ustedes vienen a hacer el culto, ustedes vienen a hacer todas las ceremonias, pero ustedes están cometiendo pecado. Ustedes están maltratando a la gente, sus manos están llenas de sangre de esa gente, porque los maltratan, les hacen cosas horribles. Pero ustedes son solo religiosos, no son espirituales. Todo es externo, interno está podrido. Eso es lo que dice Isaías 1:4. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Versículo 5. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6, Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Se da cuenta? Dios está enfrentando a su pueblo y diciendo, ustedes solamente están aparentando, ustedes solamente están interesados en las ceremonias, en los ritos, en cumplir esto y aquello, pero están descuidando atender al pobre, atender a la viuda, curar a los enfermos, ayudar a los necesitados. Están descuidando eso. El sábado ustedes están con no hagan esto, no hagan lo otro, pero la gente se está muriendo y Jesús por eso vino a esta tierra también, para demostrar que hay que ser equilibrados. Las ceremonias y los ritos, las normas tienen su lugar, pero no están por sobre la vida del ser humano, no están por sobre la salvación de las personas, no está. Primero es servir a las personas, ayudarlos, sacarlos de su necesidad.
Por eso el método de Cristo, ¿en qué consiste? ¿En qué consistía el método de Cristo cuando estuvo aquí en esta tierra? En suplir las necesidades de las personas. Sí, amigos, Él primero suplía las necesidades de las personas. De esa manera se ganaba su amistad y los salvaba. Les decía, síganme. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también en día sábado. Suplir las necesidades de las personas. Y amigos, cuando uno hace eso, es una maravilla. Cuando uno suple las necesidades de las personas, especialmente el día sábado, porque el día sábado hay tiempo. Es un tiempo para hacer eso. Cuando hace eso, uno se siente feliz, uno se siente completo, uno se siente útil, uno se siente realmente maravilloso. Por lo tanto, querido hermano, en esta hora, yo quiero invitarte que puedas tomar en serio el día sábado, la guarda del día sábado. Pero por sobre todo, toma en serio el cuidado de las personas ese día. Amigos, no podemos quedarnos encerrados en un templo. No podemos quedar encerrados en una plataforma de internet, allí cantando y estudiando la Biblia, nosotros solamente. No, hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Hay mucha gente que necesita que le suplamos el hambre. El hambre, suplir el hambre es más importante que algunas normas ceremoniales del día sábado. Jesús lo demostró. Sus discípulos tenían hambre. Era sábado. Señor, ¿a dónde vamos? Aquí hay comida, coman. No, pero es pecado arrancar, es pecado sobar esto, desgranarlo. Coman. Primero está la salud, primero está la vida. Hermanos, hay tanta gente enferma que necesita ayuda. Hay tanta gente enferma que necesita que vayamos y le demos medicina, natural o farmacéutica, como quieras. Pero hay tanta gente que necesita que le curemos. No se puede curar en sábado porque eso es trabajo. Hay que ir al templo, hay que estar conectados aquí. No, amigos. Primero está la salud y la vida de las personas. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por enseñarnos que necesitamos ser equilibrados. Es verdad, Señor, tú no quieres que pisoteemos tu sábado, que hagamos nuestra propia voluntad, pero tampoco quieres que ese día sábado solo nos concentremos en las ceremonias, en los ritos, en las normas del templo y de tantas otras cosas. Tú deseas, Señor, que sirvamos a los demás. Si tú trabajas, oh Dios, creador del universo, en día sábado para mantener todo en su lugar, sosteniendo la vida, así también tú quieres que nosotros trabajemos en día sábado, pero con un trabajo santo, sagrado, que consiste en servir a los demás, que consiste en ayudar a la gente, que consiste en suplir las necesidades de las personas. No hay nada más bonito, Señor, que llevar medicina para que la gente se cure en día sábado. No hay nada más bonito, Señor, que suplir el hambre de las personas en día sábado. No hay nada más bonito que dar esperanza a las personas en día sábado. Ayúdanos, Señor, a mantener ese equilibrio. Por favor, y líbranos del legalismo. Líbranos, Señor, de hacer una carga el día sábado, no solo para nosotros, sino para la gente. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amigos queridos, qué gusto es haber estado un día más con ustedes. Fue un placer realmente. Gracias por esperarme. Hoy día nos demoramos un poquito, una media hora. Hemos entrado tarde por unos asuntos allí que no estaban organizados, pero aquí estamos. Gracias por esperarnos y recuerden que mañana continuaremos estudiando la Biblia en lecciones que transforman, ¿sí? Mañana nos vemos con un tema interesante también. ¿Cuál es el título del tema de mañana? El título es Un tiempo para la comunidad. ¿Ya? Vamos a hablar
con mayor detalle acerca del servicio en el día sábado, el servicio a los demás, a la comunidad. ¿Sí? Gracias, un fuerte abrazo, gracias por mirarme de Centroamérica, de aquí de Sudamérica, de Perú y también de Norteamérica. Gracias por estar con nosotros. Recuerde compartir este estudio para que más personas conozcan acerca de la verdad de este día especial, el sábado, que es un día que experimentamos el carácter de Dios, para experimentar el carácter de Dios. ¿Sí? Gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios,
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús.